Hola, muy buenas tardes. Soy Fabián Giraudo, socio de Giga Global de Argentina. Bienvenidos a Giga Latam Live, desde la República Argentina para toda América Latina. Hola, buenas tardes. Soy Sebastián Gandini. Bienvenidos a todos a este broadcast que promete muchísimo. Estaremos con ustedes martes y jueves a las 17 horas de Argentina. Exactamente, Sebastián. Y podrán seguirnos en vivo y en directo por el Facebook Live de Giga Global, Expansión Training, Emprendedor Financiero, ambas de Guatemala, y Hub Radio Empresarial desde Chile. Exactamente, y además contarles que este programa es una producción conjunta entre Expansión Training de Guatemala y Giga Global de Argentina. Así que le enviamos un gran saludo a Jorge Estrada y bueno, agradecerle que se comprometió con esta iniciativa desde el comienzo, ¿verdad? Por supuesto, Sebastián. Un agradecimiento muy especial al amigo Jorge Estrada y a todo el equipo de producción de Expansión Training y Emprendedor Financiero que hacen posible la salida al aire. El Giga Latam Line es un magazine de actualidad empresarial, social, cultural y económica. Les prometemos contenidos exclusivos de alto valor agregado, invitados de lujo, tips para optimizar el rendimiento de sus empresas y mucho más. En el programa de hoy vamos a compartir con ustedes algunos tips sobre el proceso de transformación comercial 5.0 con herramientas que podrán aplicar desde hoy mismo. Quédense con nosotros. En minutos también llega una entrevista de lujo con el doctor Nadine Argañarás para hablar de economía. Pero muy bien, Fabián. Bueno, si estás de acuerdo, vamos a iniciar y estaría muy interesante arrancar charlando un poquito de la transformación comercial 5.0, como bien contaste, para que bueno, la gente que nos empiece a seguir por las redes pueda tener un poco de herramientas al respecto, ¿no? Y bueno, en este escenario, el mundo y por supuesto las empresas, como ya hemos comentado alguna vez, tuvieron que transitar un proceso muy brusco de transformación digital que significó un salto evolutivo de muchos años. Es decir, esta situación de la pandemia hizo que sin previo aviso hubiera que ajustarse a las nuevas normas de comunicación digital, ¿verdad? Y esta transformación, que bien separamos el concepto en términos de digitalización, porque son cuestiones distintas y a veces se confunden, entonces la transformación implica, Fabián, un proceso de cambio cultural, a partir del cual la tecnología eh, lo que conlleva, digamos, es generar mayor rendimiento, es decir, mayor rendimiento, eficiencia, mayores oportunidades. Entonces, en este sentido, como bien decíamos que hay una diferencia con el concepto de digitalización, la digitalización es un medio, es decir, es un medio y un condicionante, aunque esa condición sola no es suficiente. Entonces, en este panorama nos encontramos con empresas que tuvieron que iniciar este cambio forzosamente, sin previo aviso ni entrenamiento, pero al final de cuentas, en muchos casos con resultados positivos, ¿verdad? Viendo que este proceso finalmente no fue tan grave como se pensaba. Efectivamente, Sebastián, ya desde el año 2009 se viene hablando del Grand Well, marejada, para designar un fenómeno social de democratización de información gracias a la red de Internet. Las personas utilizan las herramientas online para conectarse entre sí y tener todo lo que necesitan, ¿no es cierto? Información, ayuda, ideas, productos. Ya es parte de la transformación digital. Hoy por hoy, la transformación digital pone a las empresas en la necesidad de abordar un nuevo camino para adecuar sus negocios. Hoy las estructuras físicas ya perdieron relevancia y entendemos que en el futuro inmediato esta situación se va no solo a mantener, incluso se va a profundizar. Pensemos, ¿quién va a volver a tomar un avión o viajar horas en auto para mantener una reunión que puede ser desarrollada de manera segura, efectiva y en formato online, ¿no es cierto?
Tal cual, Fabián, y en esta nueva normalidad, digamos, en esta nueva realidad que estamos viviendo, lo que vemos es una evolución constante. Es decir, pero sobre todo bastante poco tradicional, ¿no? En términos de moldes. Y esa evolución que desde Giga Global hemos presentado durante las últimas semanas como parte de nuestros 5 pilares para transformar empresas, básicamente la consideramos en 3 grandes ejes. Es decir, lo primero que evoluciona son las personas que naturalmente se abrieron, se entregaron, digamos, a esta transformación tecnológica, e incluso hasta personas de edad avanzada que hoy disfrutan la comodidad, digamos, y la potencia, ¿no? que les brinda quizás hacer un trámite a través de su smartphone o a través de Internet. Entonces, el segundo elemento que evoluciona es la tecnología misma. Es decir, en términos tecnológicos, sin irnos demasiado lejos, ya los celulares, las redes sociales, las plataformas de networking facilitan una gama de herramientas totalmente integradas. Y el tercer aspecto que evoluciona y es el que quizás más nos interesa en el entorno de Giga son los negocios, es decir, la evolución que sufren los negocios en términos específicamente empresariales, donde deben adaptar sus estrategias a esta nueva forma de operar y de relacionarse con los clientes. Es decir, generar un plan de acción inmediato para la transformación digital. Micrófono. El micrófono. Muy interesante, Sebastián, te decía lo que nos estás compartiendo. Debemos tener en claro que el hecho de haber evolucionado de manera forzosa, incluso en materia tecnológica, no implica que estemos correctamente posicionados, ¿verdad? Entonces, desde Giga Global proponemos abordar un PAT, un plan de acción para la transformación tecnológica. Para esto, primero debemos crear un mapa que nos facilite visualizar los procesos enfocados ¿a quién? Al cliente, por supuesto. ¿Y qué deberíamos hacer? Generar tráfico a nuestros espacios virtuales, informar al cliente y ayudarlo a tomar decisiones, brindar el servicio, por supuesto, que tiene que ser world class, y postventa de excelencia es lo que va a requerir en estos momentos este PAT que estamos proponiendo desde Giga Global, Sebastián. Tal cual. Y bueno, contarte y también contarle a la gente, Fabián, que vamos a necesitar, ¿no? Para desarrollar este proyecto. Pero antes, déjame mandarle un saludo a Jorge Esper, que nos está escribiendo desde Córdoba y nos dice, excelente este primer programa, un abrazo grande. Bueno, gracias Jorge. Cristian Roldán, que nos está escribiendo desde Jesús María, un gran amigo de la casa, Cristian. También nos está escribiendo Carolina Estrada desde Chile, preguntando dónde se puede abordar más información sobre transformación comercial en nuestra página web, Carolina, www.gigaglobal.ar. Iván Núñez, que nos escribe desde Perú, saludos, Fabián. Bueno, saludos a todos. Muchísimas gracias a todos y a todas que nos están saludando desde distintos puntos de Latinoamérica. En un ratito vamos a seguir leyendo, pero volviendo al tema del PAT que mencionabas, este plan de acción para la transformación tecnológica, es interesante complementar en esto porque sin duda que es un tema de auge. Jesús Rosas también nos saluda desde Cancún. Saludos, Jesús. Es un tema importante para las empresas, Fabián, considerar el enfoque, ¿no? Es decir, dentro de este enfoque, y no es casualidad que abrimos este ciclo con esta temática, porque básicamente es la que más ocupa, no la que más preocupa, pero la que más ocupa hoy a las empresas. Entonces, para este enfoque nosotros proponemos que tengamos en cuenta 4 elementos. ¿Sí? O sea, estamos concretamente abordando un proceso efectivo de transformación digital, porque podría ser un proceso traumático, digamos. En este caso estamos hablando de hacerlo de una manera ordenada y prolija. Entonces, el primer aspecto que le sugeriríamos considerar
es diseñar una experiencia cliente. Es decir, cuando hablamos de diseñar una experiencia cliente, nos estamos refiriendo a determinar el caminito que va a ser nuestro prospecto, nuestro cliente, digamos, en toda esta transformación, ¿no? En términos de comunicación, es decir, de qué manera vamos a llegar, en términos de productos, en términos de precios, de marcas, de lenguajes. Y este concepto de experiencia cliente es una evolución del tradicional enfoque al cliente y tiene que ver con simular lo que va a sentir el consumidor, digamos, sea prospecto o oportunidad, lo que va a sentir y transitar en este camino. Entonces, sugerimos empezar por ahí, digamos, hacer ese ensayo que no es más que probar, testear. En segunda instancia, consideramos también importante un tema que también se ha hablado, Fabián, vos lo has comentado mucho, desplegar acciones en términos de analítica y big data, es decir, las herramientas que nos van a permitir procesar gran cantidad de información, pero sobre todo la analítica que nos va a permitir transformarlo en estadística, básicamente para medir, analizar y desarrollar la capacidad de entender si lo que estamos haciendo es correcto o no. Digamos, no correcto en términos de fórmula, sino si es efectivo, es decir, si está dando resultados. Entonces, evidentemente, ese análisis debe ser periódico, debe ser sistemático, debe ser continuo, es el que nos va a ir dando las alertas y el camino, ¿no?, a seguir. En tercer lugar, es interesante considerar la tecnología. Y cuando hablamos de tecnología, básicamente es elegir qué medios tenemos a nuestro alcance, qué medios vamos a utilizar en todo este proceso. Entonces diremos, tenemos al alcance laptop, tenemos plataformas de streaming, tenemos, o sea, qué tenemos y qué no tenemos. Entonces, básicamente ese es el concepto. En cuarto lugar, organizarnos. Y esto tiene mucho que ver con las personas, es decir, consiste en rediseñar los perfiles de puestos de los colaboradores para adecuarlos a este nuevo modelo de negocio, porque en términos operativos, seguramente el perfil de puesto tradicional ya no condice con esta nueva manera de llevar adelante una tarea. Entonces, diseñar una experiencia cliente, trabajar con analítica, elegir correctamente la tecnología y en términos de organización rediseñar nuestros perfiles de puestos para adecuarlos al nuevo modelo de negocios. Totalmente, Sebastián. La verdad que es muy interesante todos los conceptos que estamos abordando. Y antes de seguir a una nueva sugerencia en esta línea, en este sentido, sobre el proceso de transformación comercial y tecnológico, permitidme por favor hacer llegar también los saludos que llegan desde Guatemala del doctor Harold Saldaña. Doctor Saldaña, muchísimas gracias. Nos deja sus felicitaciones por el programa. Un cordial saludo también le vamos a hacer llegar a todos los miembros de la Giga Global International Networking que están acompañándonos también esta tarde de los diferentes países, a todos los amigos y miembros, colegas de la Unión Internacional de Empresarios, por supuesto a todos ellos, muchísimas gracias por acompañarnos. Ahora sí, Sebastián, entonces desde Giga Global sugerimos abordar un proceso de transformación a través de una planificación organizada y escalable donde se contemple lo siguiente. Por ejemplo, cuando nos referimos a lo que es el instrumental, el social media, networking, industria 4.0, desarrollo profesional, estos temas que son tan interesantes, vamos a empezar a trabajarlos, a desmenuzarlos, para que tratar de llegar a la mayor cantidad de empresas y que lo puedan poner en práctica a la brevedad, prácticamente en forma inmediata, ¿no es cierto? Cuando hablamos del proceso de transformación y nos referimos al instrumental, le llamamos justamente a lo que es la selección de los dispositivos, los periféricos, las herramientas, las plataformas, las redes, con que vamos a operar, por supuesto. En lo que hace a social media, participamos en forma planificada, activamos en las redes sociales una estrategia correctamente definida,
El networking, justamente lo que venimos desplegando desde Giga Global desde hace mucho tiempo. Realizar un plan de trabajo y objetivos específicos para sacarle el mayor provecho posible a esta relación de profesionales y empresarios. La industria 4.0 es un concepto que traemos aquí a la mesa del programa. Es la actual revolución industrial. Consiste en la digitalización de los procesos industriales por medio de la interacción de la inteligencia artificial con las máquinas y la optimización de recursos enfocada en la creación de efectivas metodologías comerciales. Entonces, fíjense aquí cómo vamos entrelazando, ¿no?, lo que es la tecnología con la inteligencia artificial, las máquinas y, por supuesto, los procesos, los recursos. Y por último, cuando hablábamos de desarrollo profesional, estamos migrando muchísimo en materia de tecnológica en las organizaciones, estamos platicando y trayendo a la mesa los aspectos de transformación tecnológica. Por lo tanto, los profesionales que trabajan en las organizaciones también están migrando hacia otras funciones. Es decir, actualmente sugerimos rodear a los empresarios de profesionales 2.0, como les llamamos en Giga Global, que son project managers, expertos en Zen, expertos en SEO, especialistas en Big Data, robótica, community manager, desarrolladores web. Fíjense ustedes este abanico de profesiones que está tomando muchísima relevancia, Sebastián, más en estos tiempos y con una proyección en el corto plazo, ¿no? Sí, tal cual, Fabián, como decís, incluso específicamente este último tema que estás mencionando del desarrollo profesional, eh, vos habías hecho un gran trabajo de estudio sobre la fórmula del éxito de las empresas, eh, que tenía que ver bastante justamente con adecuar los perfiles, ¿verdad? Exacto, exacto. Había que justamente adecuar todo lo que tenga que ver con el perfil profesional de cada una de las posiciones para que estén adecuando a estos nuevos requerimientos que las empresas tienen. Por lo tanto, es fundamental que hagamos esa migración, esa transformación, no solo en la parte tecnológica de la organización, sino que también en los profesionales que van a trabajar en una de las empresas. Entonces, es muy importante que se vea desde no solamente la parte tecnológica, sino también el capital o los recursos humanos, ¿no? Totalmente. La verdad que excelentes tips dejaste, creo que son de utilidad y sin duda que la gente que nos sigue los va a tomar. Eh, Reforzamos, o sea, todo esto son tips, no es algo taxativo, no es nada excluyente y tiene que ver específicamente con lograr una transformación tecnológica sustentable, es decir, que realmente nos sirva en el lapso del tiempo, porque, bueno, ya lo hemos dicho muchas veces, no es que vamos a volver a la normalidad, esta es la normalidad hoy por hoy, no hay otra opción. Entonces, sin ningún lugar a dudas, tenemos que estar muy alineados en materia de realidad socioeconómica de cada región respecto a los planes que hagamos. Al respecto, Fabián, ¿qué te parece si conversamos un poco sobre economía de cara a los últimos meses del 2020? Me parece perfecto. Y para eso, ¿qué mejor que hablar con un especialista en la materia? Amigos de Latam Live, hoy tenemos el placer de compartir con todos ustedes una entrevista exclusiva para el programa, el doctor Nadine Algaraz, director del Instituto Argentino está aquí en el programa para traernos todos los aportes desde su especialidad para toda América Latina. Exactamente, Fabián, un invitado de lujo. Nadine Argañarás es columnista del diario Nación, Clarín, de ámbito financiero, autor de más de 2 centenares de informes para revistas económicas, además de libros propios y muy recomendados, por cierto. Totalmente, Sebastián tiene una amplia trayectoria, el doctor Argañarás, la verdad que es un placer tener aquí en el programa con nosotros.
Es jefe de trabajos prácticos, evaluación de proyectos de inversión, Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Ha ocupado cargos de profesor titular muchos años. Fue subsecretario de Desarrollo de la Nación entre 2016 y 2017, asesor de gabinete de la Unidad de Ministros en el año 2016. Sin más preámbulos, amigos, vamos a la entrevista con el doctor Nadine Argañarás. Bienvenido, Nadine, a Giga Latam Live, desde Argentina para toda América Latina. Realmente es un honor para nosotros compartir este espacio contigo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, bienvenido Nadine, un gusto que estés con nosotros hoy en el Giga Latam Live, así que recibirte aquí. No, un gusto para mí hablar con ustedes dos, con vos Fabián y con vos Sebastián, así que bueno, vamos a tratar de aportar algún elemento, ¿no es cierto?, a un momento y a un contexto tan crítico para la decisión de las empresas, ¿no? Exactamente. Gracias amigos que nos siguen hoy en este vivo y vamos a conversar sobre temas de actualidad económica y financiera y bueno, por eso quién más indicado para esto que el señor Nadine Argañarás. Exactamente, Sebastián. Al respecto, Nadine, ¿qué opinas de la presión tributaria en Argentina y en América Latina? Bueno, Argentina hoy tiene una de las presiones tributarias más altas de América Latina. Básicamente la suba de presión tributaria se gestó entre el 2003 y el 2015, luego empezó a descender un poco, liderada por una disminución de derechos de impuestos a las exportaciones, de impuestos a las ganancias de las personas humanas, pero cuando uno analiza este año 2020, y parece antiintuitivo, ¿no? Pero que en el contexto en el que estamos, Argentina volvería a tener un aumento de presión tributaria. Y uno en ese caso se pregunta, bueno, pero ¿cómo puede ser con la caída de la economía que estamos teniendo? Y bueno, cuando vamos a los detalles, encontramos el motivo en dos impuestos. El impuesto a los bienes personales, que Argentina modificó el año pasado con una suba importante, eh, para muchas de las personas humanas, y el impuesto país. Argentina es un líder en creación de impuestos, hay que lidiar con todos los impuestos, siempre se generan con una cuestión transitoria, terminan siendo permanentes. Bueno, en ese sentido, el impuesto país, que grava con un 30% la compra de dólares o el uso de dólares oficial cuando uno hace uso de la tarjeta, bueno, el impuesto país está aportando casi, sería 0,7 puntos porcentuales del PIB, o sea, un poco menos de un punto del PIB, lo cual es muy relevante, ¿no es cierto? Y esas subas de esos dos impuestos más que compensan la caída que están teniendo los impuestos tradicionales como el IVA, por ejemplo, como los impuestos a las exportaciones, digamos. De esos dos impuestos no solo se compensa, sino que está generando un aumento de presión tributaria. Esa es la situación hoy. Yo veo que, o sea, para el 2021 el gobierno en el presupuesto espera una nueva suba de presión tributaria, porque a estos dos que ya tiene como liderando la suba, el gobierno espera recuperar, por ejemplo, casi medio punto del producto de recaudación de IVA. Cuestión que, bueno, habrá que ver, ¿no es cierto?, porque es tan grande la incertidumbre con la pandemia y, y con lo que puede suceder con eso, que uno no puede hoy definir nada concreto. Tal cual, qué interesante esto porque justamente se desprende que además de la situación particular e histórica de Argentina, estamos en una crisis mundial atípica, digamos. Y como contrapartida a esta presión, ¿qué tipo de apoyo gubernamental hay hoy para reactivar el consumo y mantener el empleo? Bueno, el gobierno argentino, yo diría que tomó una acción en tres caminos. El primer camino, el IFE,
¿no es cierto?, que un subsidio para las personas de menores ingresos y que están en la informalidad. El otro esquema fue los ATP, un subsidio, más bien, digamos, pagar parte del sueldo de los empleados de muchas empresas. Y la tercera línea fueron transferencias de recursos a las provincias, lo que en Argentina se llama ATN, aporte del Tesoro Nacional, o sea, asistencias que no son automáticas. Esos son los tres caminos. Y cuando uno analiza la cuantía de ese gasto, bueno, está en el orden de 4 puntos del Producto Bruto. O sea, por el lado del gasto, Argentina, la decisión que tomó está generando ese salto, y a eso habría que sumarle, ¿no es cierto?, el stock de créditos que se pusieron a disposición con tasas subsidiadas, etc. Eso es lo que hoy uno tiene. Ahora, genera ya una enorme incertidumbre la pandemia, y a mí me genera una gran incertidumbre el proyecto del presupuesto 2021, porque yo tenía la esperanza que en ese proyecto de presupuesto hubiese un plan de gobierno, hubiese un plan de salida, digamos, de esta situación, en el caso que la pandemia lo permita. Y bueno, lo que uno encuentra, bien, de manera muy clara, ¿no es cierto?, es que el gobierno presupuesta que el año que viene no va a tener este gasto COVID del 2020. El gobierno dice: estos 4 puntos del producto que estoy gastando este año no los tengo, no los presupuesto. Entonces, lo que yo digo es qué importante sería que el Congreso definiera de manera consensuada un plan de contingencia, porque a mi criterio, que no soy un especialista en el tema, creo que la situación esta continúa. Entonces mi pregunta es, si hay que continuar con el IFE, si hay que continuar con los ATP, bueno, ¿qué camino tomamos? ¿Más déficit, más emisión de pesos? ¿O qué vamos a hacer? O sea, ¿vamos a bajar tal gasto? O sea, tendríamos que tener, me parece, un plan de acción, un plan de contingencia, que no lo tenemos, y creo que una de las principales cuestiones que hoy en Argentina están generando mucha incertidumbre pasa por no tener una hoja de ruta. O sea, no hay una hoja de ruta ni de corto ni de mediano plazo, con lo cual no sabemos para dónde va a ir el gobierno ante una situación o ante otra. Clarísimo, Nadine, la verdad que el panorama que se nos viene en ese sentido, y con Sebastián incluso habíamos hecho un trabajo en América Latina y observamos que también esta incertidumbre o este horizonte que no se vislumbra con claridad impacta de lleno en las empresas, en las pymes, y tienen esa incertidumbre de no saber con qué se van a encontrar, y por lo tanto les afecta, por supuesto, en la planificación, que muchas de ellas no lo tenían o lo tenían no de una forma profesional, sumado el caso de que había una ausencia realmente de lo que es planes de contingencia. Muy pocas empresas, yo te diría, Nadine, principalmente las más grandes que podrían llegar a tenerlo, pero lo que son pymes veíamos prácticamente ausencia de planes de contingencia, y en algunos casos planificaciones con muchos errores, planificaciones hechas con muchas deficiencias profesionales. Por lo tanto, esta pandemia los ha impactado realmente de una manera importante, y lo hemos observado prácticamente en la mayoría de los países de América Latina. Entonces, en este contexto, ¿no?, en este escenario, ¿qué medidas te sugieres desde tu experiencia para reactivar la economía en general? Bueno, es realmente una situación muy crítica, ¿no? Imagínense, este año vamos a terminar emitiendo prácticamente el equivalente a todo el déficit fiscal, probablemente terminemos emitiendo 8 puntos del producto, y el año que viene el propio presupuesto, ya considerando esta reducción de gasto COVID que dije, está previendo una emisión equivalente a 3,2 puntos del Producto Bruto. O sea, hay un enorme exceso de pesos hoy, y todavía va a haber más exceso de pesos el año que viene.
Con lo cual, yo creo que lo primero que Argentina necesitaría es un consenso social plasmado en un consenso de la dirigencia. O sea, no podemos seguir cada vez profundizando más la grieta. Hace falta una hoja de ruta, hace falta un lineamiento, y eso me parece que es vital, porque a partir de ahí se podría empezar a generar una expectativa de que, bueno, hay que aguantar hasta tal momento, se va a hacer esto si sucede esto, o se va a hacer lo otro. Hoy no hay nada de eso, con lo cual yo no sé si el gobierno encara una actitud, digamos, a ver, una de las vías que está manifestando es la obra pública, ¿no es cierto? El gobierno dice, yo el año que viene voy a gastar un punto más de producto en obra pública. Y todos sabemos que la obra pública, ¿no es cierto?, es uno de los mayores efectos multiplicadores de actividad, porque termina derramando actividad en el consumo, en las pymes, etcétera, etcétera. Uno dice, es muy poco un punto del PIB. Sí, es muy poco, pero bueno, sería bueno que se hiciera. Ahora, en este contexto, ¿qué va a pasar, por ejemplo, si hay que seguir dando subsidios el año que viene y se corta la obra pública para poder financiar parte de eso? Digamos, es muy difícil. Yo creo que es bueno el camino de la obra pública, pero para mí lo más importante es previsibilidad hoy. No digo que con la previsibilidad se va a reactivar la economía, pero al menos puede haber un horizonte, ¿no es cierto? Y hoy lo que no hay para mí es un horizonte para el empresario, pyme, que inclusive a veces no cuenta con todos los elementos, ¿no es cierto? Como ustedes me decían, planes de contingencia y demás. Bueno, imagínense, con un país como el que tenemos, deberían tener un montón de planes de contingencia, ¿no es cierto? Y ni siquiera lo está teniendo la dirigencia política. Entonces, es un panorama, a mi criterio, muy complicado, donde cada uno ve cómo se puede salvar, cómo puede minimizar, pero no sabemos, digamos, por dónde quiere ir el gobierno. El gobierno, a su vez, el gobierno del presidente, el gobierno de la vicepresidenta. O sea, está lleno de grietas, lleno de internas, y todo eso se termina plasmando en que no hay una hoja de ruta, no sabemos para dónde vamos, eh, si se va a devaluar, si no se va a devaluar. O sea, no hay una cuestión básica que deberíamos tener en una situación tan crítica como la que hay hoy, sin entrar a hablar, ¿no es cierto?, de la cuestión de la salud y de lo que está pasando concretamente con el COVID en este momento en Argentina, ¿no? Tal cual. Y justamente hablando de tener un horizonte, hoja de ruta, y en la charla un par de veces has mencionado el presupuesto 2021. En ese aspecto, ¿qué preguntas básicas debería responder el presupuesto del año próximo, 2021, en Argentina, desde tu óptica? Para mí debería dar tranquilidad que si hay que asistir a familias, a pymes, etcétera, porque la pandemia no disminuye. Bueno, ¿cómo se va a financiar eso, no es cierto? Porque paralelamente que yo estoy emitiendo una enorme cantidad de pesos, el gobierno sostiene, y es así, ¿no es cierto? Pero el dólar oficial no está atrasado. Está bien, el dólar oficial hoy no luce atrasado como hemos tenido otras veces. Hoy tenemos un dólar oficial que no está atrasado, y además tenemos un saldo de balanza comercial, es decir, un ingreso neto de dólares de unos 1.400 millones mensuales. O sea, desde ese punto de vista uno dice, bueno, pero no estamos en una situación como otras veces. No, no lo estamos. El tema es que hay un enorme excedente de pesos que hoy se están conteniendo, colocando, digamos, los bancos tomándole el IX, creciendo los pasivos monetarios del Banco Central, que en Argentina en general los pasivos monetarios nunca se han pagado, digamos, se terminan licuando con devaluaciones. O sea, hay un montón de cuestiones que el presupuesto debería buscar, ¿no es cierto?, definir un rumbo, porque a ver, vamos a reactivar, vamos a hacer obra pública, vamos a hacer esto otro. Bueno, a ver, pero ¿qué pasa con la emisión de pesos que eso implica? No tenemos otra opción que no sea la emisión, porque no tenemos quien nos preste plata, no tenemos ahorros, entonces tenemos que emitir.
como le ha pasado a muchos países, pero el punto está en cuál es el plan de salida y cuáles son las distintas alternativas de salida ante cada contingencia que pueda suceder. Eso no lo está brindando el proyecto de presupuesto. Por ejemplo, si hay un proyecto de presupuesto, hay paralelamente una discusión del impuesto a la riqueza o el aporte extraordinario, y el gobierno dice que en cualquier momento ingresaría un proyecto de reforma tributaria. Entonces yo digo, ¿por qué no discutimos todo juntos y de manera integral? Digamos, porque vamos ahora, tenemos un presupuesto. ¿De qué se trata la reforma tributaria? Más progresivo. Bueno, ¿qué significa? Volver a subir la alícuota de ganancia a las empresas, poner alícuotas más altas a las personas humanas. Bueno, ¿qué? Digo, todo es incertidumbre. Entonces, no está respondiendo el presupuesto a mi criterio, no está brindando previsibilidad. Y en eso yo hablo del Congreso de la Nación, que tiene esa, a mi criterio, esa enorme responsabilidad en un momento tan crítico como este. Totalmente, Nadine. Y esa falta de previsibilidad que se observa en el presupuesto 2021, imagínate lo que preocupa a las empresas todavía transitar el último cuarto del año, ¿no? Por eso es que estamos pensando desde Giga, ¿cuál es el panorama en materia económica que les espera a las empresas justamente de cara al final del corriente año? Bueno, creo que va a haber que transitar con esta gran incertidumbre. Lo concreto para una empresa es que hoy la masa salarial real de Argentina, es decir, el combo empleo-salarios, está cayendo. Hoy los salarios están siendo uno de las anclas antiinflacionarias, entonces tenés menos capacidad de consumo, por ende, si empieza a haber cierta normalidad o nueva normalidad, eh, yo, por ejemplo, les manifiesto a ciertos sectores que atiendo es, bueno, che, pero ojo, que si hay una nueva normalidad, tu sector, por ejemplo, de restaurantes, no vas a tener una afluencia. O sea, la cuestión de demanda no solo pasa, ¿no es cierto?, porque no podés abrir, sino porque está cayendo la capacidad de consumo y obviamente se van a priorizar los bienes básicos. O sea, todo aquel que esté, digamos, brindando servicios para consumos superfluos o no básicos, la va a pasar mal a mi criterio, ¿no es cierto? Y la va a pasar mal cuando se empiece a sincerar un poco todo esto. Eh, y además no les hablé, digamos, el proyecto de presupuesto está previendo suspender por 2 años artículos relevantes de responsabilidad fiscal de las provincias y suspender un artículo en el cual se comprometen a sostener una carga tributaria lógica y en función de la producción, con lo cual yo me atrevo a decir que eso implica sí, el camino, la hoja de ruta distinta a la que uno espera que haya, ¿no es cierto? Porque si yo digo, bueno, está bien, empleen más gente y bueno, no importa, gasten más que la inflación, vamos a eliminar esto y bueno, ese artículo de impuestos y bueno, por ahora lo suspendamos. Eso es más imprevisibilidad, es más incertidumbre, o sea, lo poco que hay es lo contrario a lo que debería haber. Entonces es un escenario muy complicado donde cada uno tendrá que ver cómo se arremanga, cómo la pelea, pensando en un año 2021 tal vez como este, ¿sí? Tal vez como este, con un rebote de la economía, pero con una enorme incertidumbre, y donde se van a empezar a sincerar estas cuestiones que digo, bueno, una caída de la capacidad de consumo de todos los trabajadores registrados. Bueno, eso va a afectar, ¿no es cierto? Va a afectar a muchos sectores eh, bueno, tienen que lidiar con esa situación. O sea, no veo una cosa concreta en el largo plazo de una reversión general, digamos, y de alguna manera que derrame en todos. Y no, es interesante porque es un manto de realidad que hay que ponerle más allá del optimismo por ahí de algunos sectores y los deseos, digamos, y esto no es una cuestión de deseo, es una cuestión más técnica.
La verdad que cuando el tema es interesante, el tiempo siempre es poco y lo que nos apremia a veces eso, con lo cual podríamos estar horas charlando, Nadine, pero bueno, tenemos que cumplir horarios en el aire, más que agradecerte la predisposición, sobre todo el aporte de valor para todas las empresas y emprendedores que nos siguen. Estas palabras finales últimas son para vos, lo que quieras transmitirle a la audiencia, tips, consejos y saludos. Y una vez más, gracias por estar con nosotros hoy. Perfecto, no, gracias a ustedes. Bueno, fue un gusto. Espero que sirvan, digamos, algunas de las cuestiones para la toma de decisiones. Y digo, creo que hay que estar preparado porque la situación puede seguir siendo incierta. Italia tiene rebrotes, Madrid tiene rebrotes de la COVID. O sea, es muy incierta el contexto mundial y en Argentina esa incertidumbre se potencia. Y tengamos en cuenta para la toma de decisiones que vamos a estar en un año electoral, con lo que eso significa en Argentina, ¿no es cierto? Entonces, digo, si tenemos que ir para allá, que sería lo ideal, en un año electoral puede que nadie quiera ir para allá e intente ir para el lado de la ventaja política de corto plazo. Entonces, es un escenario de mucha incertidumbre, como siempre pasa en Argentina, digamos, pero hoy estamos con una cuestión extra muy significativa como la pandemia. Pero bueno, hay que pelearla con optimismo, ¿no es cierto? Pero sin perder la lógica de la realidad y de las cuestiones técnicas a las cuales ustedes se dedican seguramente con mucha calidad. Muchas gracias, Nadine. Fue un placer compartir el programa contigo y esperamos volver a encontrarnos pronto. Por supuesto, Bueno, las puertas de Giga Latam Live siempre estarán abiertas para ti. fantástico, fue un gusto, repito, y bueno, mucha suerte con todo lo que están haciendo. Gracias, Nadine. Muchísimas Hasta gracias. pronto. Gracias, Hasta pronto. Nadine. Nos vemos. Bueno, muy claro Nadine Argañarás en sus conceptos. La verdad que siempre muy prolijo, ¿no? Sí, efectivamente, Sebastián, muchísimas gracias, Nadine, por tu participación en Giga Latam Live. Las puertas siempre estarán abiertas para todo tu equipo, por lo tanto, ha sido muy productivo tus aportes a este programa. Bueno, Fabián, te cuento que entrando en el último bloque, tenemos una visita el día de hoy, que es ni más ni menos que el señor Javi Herrera desde Colombia. Pero qué interesante, pero muy bien entonces. Y tengo entendido, Sebastián, que estará dictando una webinar internacional en el ciclo de Webinar Gold de Giga Global, ¿verdad? Totalmente. Bienvenido, Javi, a Giga Latam Live. Hola Sebastián, Fabián, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Pero muy bien. Muy bien, excelente, bienvenido a nuestro programa, la verdad que un gusto tenerte en el aire con nosotros. Para mí es un honor y un privilegio estar aquí hoy con ustedes en esta tarde para compartirnos conocimientos, hacer una bonita invitación, que es lo que estamos centrados en este momento. Totalmente. Xavi, nosotros nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero coméntale a la comunidad internacional que nos está viendo en estos momentos en toda América Latina, ¿quién es Xavi Herrera Monroy? Bueno, muchas gracias. ¿Quién es Xavi? Te puedo decir que Xavi básicamente es un hijo de Dios, ha podido tener grandes resultados. Actualmente me encuentro como vicepresidente de Centroamérica y el Caribe para la Cámara Internacional de Conferencistas y soy el presidente de Relaciones Internacionales de Negocios Institucionales de la WS. Qué bueno, muy interesante cuántos contactos con organizaciones, con profesionales en toda América. La verdad que Xavi es un líder interesante para expandir negocios. Recientemente habíamos también firmado una alianza estratégica con Giga Global y la WBS. Por lo tanto, la verdad, Xavi, muchísimas gracias, muy agradecido con los aportes que están haciendo desde los diferentes países que están abarcando y cubriendo, ¿no? Sí. Interesante el acuerdo que tenemos, que acabamos de firmar, porque potencializa el desarrollo de herramientas como los webinars, el training,
Son cosas que nos van a ayudar a potencializar el crecimiento de las personas y el fortalecimiento institucional. Elementos que nos sirven mucho para todo lo que es estrategia administrativa y crecimiento. Totalmente. Y además a nivel profesional, Xavi, un experto en sistemas de calidad, pasión que compartimos ambos. Y bueno, contarle a la gente que este jueves estamos lanzando los ciclos Webinar Gold de Giga Latam y que vamos a estar con el programa justamente que nos trae Xavi para hablar sobre la integralidad de los sistemas de gestión, tema que nos gustaría que nos adelantes y nos cuentes un poquito qué vamos a ver, con qué nos vamos a encontrar el jueves y hacer extensiva la invitación a toda la gente que nos está siguiendo, Xavi. Gracias, Sebastián. Pues mira, hay un tema bien importante que estamos hablando ahorita en sistemas de gestión y es darle a entender a la gente que los sistemas de gestión se encuentran estructurados en alto nivel. Quiere decir que todos los sistemas de gestión se están moviendo bajo 3 herramientas fundamentales, que es el trabajo por procesos, trabajo en riesgos y oportunidades y el ciclo PHBA. De ahí en adelante tú tomas los sistemas de gestión y puedes llegar a integrar de una forma adecuada bajo tu conocimiento y bajo las estrategias corporativas que están fijadas. De esa forma podemos tomar varios o diversos sistemas de gestión. Si hablamos de los básicos, hablamos de 9, 14, 45, pues podríamos llegar a tomar esas administraciones y llevarlos a través de algo que nosotros llamamos estructura de alto nivel. De acuerdo a la estrategia y la misión, pues implementamos los sistemas, integramos para dar una buena implementación, para dar un buen seguimiento y para poder permitir que las auditorías combinadas salgan muy estructuradas y muy ganadoras en el momento que las presentamos, ¿sí? Es importante tener en cuenta que los sistemas integrados salen bajo el conocimiento de quien está implementando, siguiendo las directrices estratégicas. No hay una norma que nos obligue a tener un sistema integrado. Lo que vamos a ver básicamente son todas esas estrategias, todos esos truquitos que nosotros hemos logrado aprender a través de los años para lograr entender cómo llegar a integrar y cómo dar un buen resultado de acuerdo a las estrategias corporativas. Eso es lo que nosotros vamos a ver y es muy importante y les hago la invitación porque lo que vamos a ver no se encuentra en los libros, es pura experiencia, pura asesoría empresarial, puro recorrido que se ha tenido durante años. Atención empresarios, atención empresas de toda América Latina, no se pierdan el webinar Integralidad de los Sistemas de Gestión del señor Xavi Herrera Monroy de Giga Global. Por favor, regístrense con tiempo, cupos limitados, totalmente gratuito. Aquí esto justamente es compartir el conocimiento que nos trae Xavi y que el enlace de registro lo podrán encontrar aquí mismo en los comentarios de Facebook de las diferentes páginas que nos están siguiendo en estos momentos, ¿verdad, Sebastián? Exactamente, ahí van a poder registrarse y en las redes entre mañana y pasado también vamos a estar promocionando esto. Xavi, ¿quién no debería faltar bajo ningún punto de vista el jueves? ¿Quién no debe faltar? Sí, ¿qué tipo de profesionales no deberían faltar el jueves? Claro, no deben faltar por nada. Todos aquellos profesionales que deseen ampliar sus conocimientos en manejo de sistemas integrados, empresarios que quieran mejorar y ampliar las estrategias de manejo de sus sistemas de gestión de la calidad y otros similares, y los auditores que quieran reforzar su conocimiento en estas actividades de manejo de sistemas de gestión. La integralidad nos hace fuertes, nos potencializa y nos hace crecer y obtener resultados, como decimos en la norma, resultados previstos en tiempos considerados. Totalmente. Ya entrando en este último bloque, en los últimos minutos del programa, nos gustaría invitarte a que nos acompañes en el cierre porque traemos un concepto para compartir con la gente en el cual sin duda vas a comulgar con nosotros y es el concepto del Kaizen, ¿verdad? Básicamente el Kaizen es algo, digamos, es un término que engloba la gestión de la calidad y es muy conocido, digamos, en la industria principalmente, donde por ahí hacemos foco desde Giga. Es un proceso de mejora continua basado en acciones concretas, es decir, específicas, simples, sobre todo poco onerosas, sin grandes inversiones de dinero, y principalmente implica a todos los trabajadores de una empresa, es decir, desde los directivos hasta los operarios bases, y sin dudas es algo que en algunos países ha estado de moda, luego se va de moda, pero la realidad es que esto no es una moda, esto es una herramienta extremadamente potente
y justamente traemos algunas novedades al respecto, Fabián, ¿verdad? Totalmente, Sebastián. Excelente tip para compartir en el programa de hoy. Kaizen, mejora continua. Los invitamos a que nos escriban a hola@gigaglobal.com.ar y nos cuenten una acción de mejora continua que hayan aplicado y en el próximo programa los pondremos al aire. Exactamente, un gran desafío, el Giga Kaizen Challenge. Contanos qué acción de mejora continua aplicaste y qué resultados tuviste para compartirlo con toda la gente de América que nos sigue. Fabián, ya cerca del cierre, ¿qué nos espera para esta semana? Esta semana viene muy cargada de compromisos internacionales, Sebastián. Tenemos el lanzamiento del Giga Management Training, el más potente programa de entrenamiento gerencial intensivo para líderes y emprendedores de toda América Latina. Para mayor información podrá escribirnos a training@gigaglobal.com.ar. No dejen pasar esta oportunidad. Por otro lado, Sebastián, Xavi, les comentamos también a la audiencia de América Latina, el jueves en el ciclo Giga Webinar Gold tendremos una masterclass internacional gratuita a cargo de Xavi Herrera Monroy, vicepresidente de la Cámara Internacional de Conferencistas, la integralidad de los sistemas de gestión. Pueden inscribirse en el enlace incluido en los comentarios de Facebook, como hacíamos mención hace instantes. Perfecto. Bueno, de mi parte agradecerles habernos acompañado hoy, sobre todo al doctor Nadine Argañarás, que se prestó a esta entrevista con muchísimo valor agregado, a Xavi Herrera, a Expansión Training, Jorge Estrada, todo el equipo. Xavi, palabras finales para vos en este cierre. Bueno, a todos ustedes agradecerles este espacio. Seguros de que este webinar que vamos a desarrollar va a ser realmente impactante. El conocimiento que vamos a adquirir aquí, como les dije, no está en los libros. Esperamos que mucha gente asista, porque realmente lo que vamos a colocar acá es un tema novedoso, totalmente impactante y de mucho valor, que sirve para todas las operaciones empresariales. Perfecto, muy bien lo menciona Xavi. Por lo tanto, amigos de América Latina, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y nos estaremos despidiendo, no sin antes un agradecimiento especial a Expansión Training, emprendedor financiero, un afectuoso saludo a Jorge Estrada, a los miembros de la Unión Internacional de Empresarios, a la Escuela de Negocios Digital de Perú, a la World Society, que también nos están acompañando en el día de hoy, WBS, a nuestros aliados estratégicos y a todo el público en general que hoy por hoy está siguiéndonos a través de las redes sociales. Contarles también que en el próximo programa nos acompañará el doctor Carlos Briner, intendente de la ciudad de Belleville, provincia de Córdoba, en la República Argentina, que ha sido reelecto recientemente con más del 70% de los votos y es ex candidato a vicegobernador de la provincia de Córdoba. También tendremos en el próximo programa del día jueves a la presidenta de la Unión Internacional de Empresarios, ingeniera Carvery Mitchell, que nos estará compartiendo toda su experiencia empresarial y sus conocimientos en materia de negocios desde Venezuela y República Dominicana. Por lo tanto, amigos, esto fue Giga Latam Live. Muchas gracias a todos. Nos vemos el jueves. El jueves.